Bueno, buenos días. Estamos ahora en la unidad 8, equilibrio general, fallas de mercado y la intervención del Estado, que es la que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Ahí está Gustavo, así que ahí empieza Gustavo. Bueno, siempre tenemos como disparador este esquema circulatorio de la renta o el flujo circular de la renta, que nos ayuda a individualizar que siempre estamos mirando la interacción que hay entre dos mercados, ¿sí? Dos sistemas de intercambio, que son los bienes y servicios, y los mercados de bienes y servicios y los mercados de factores de la producción, y por otro lado tenemos los dos actores o los dos grupos de actores básicos de la economía, ¿no? Las familias en tanto unidades consumidoras y las empresas en tanto unidades productoras. Y ahí vemos cómo este circuito funciona aceitadamente en tanto y en cuanto se den las condiciones competitivas. Hoy lo que vamos a tratar de ver es que hay una situación ideal acabadamente modelizada, es decir, con muchos esquemas teóricos desde la microeconomía que nos muestran las situaciones de equilibrio ideales. Pero luego vamos a ir llevando este análisis a una contrastación con la realidad. ¿Qué nos muestra la realidad? Que este sistema, tan fluido como está planteado ahí, en realidad falla, tiene pérdidas, tiene... Entonces, un poco lo que vamos a plantear ahora es una introducción. ¿Cómo funcionaría todo desde un punto de vista ideal? Es decir, cómo opera este mecanismo del mercado que tanto se invoca, ¿vieron? Hoy todo el día hay como toda una posición de opinión, una corriente de opinión que dicen dejemos actuar el mercado, que puede tener una cuestión de razonabilidad, pero cuando el mercado está funcionando mal, eso ya vemos que es insuficiente para dar un montón de respuestas. Entonces vamos a ver cómo opera este mecanismo de mercado desde un punto de vista ideal. ¿Se acuerdan cuando vimos, esto ya era de economía 1, muy introductorio, este problema económico, el qué, el cuánto y el cómo producir? Ahí veíamos que había como dos respuestas extremas, o dejar la economía liberalizada, la fuerza del mercado, o intervenir totalmente la economía con una economía socialista, dueña de todos los factores de la producción. Obviamente, lo que nos propone el mercado es, primero, un problema de qué producir, que es un problema netamente económico, y cuánto producir. Después nos lleva, que esto es lo que vimos también en el mercado de factores, a cómo producir. Este ya es un problema más tecnológico, ya es un problema más técnico. Y luego el punto más difícil para resolver en la economía actualmente, por eso podemos decir que hoy los paradigmas económicos, tal como lo conocemos, están en crisis, es la cuestión del para quién, la cuestión distributiva. Obviamente, si el mercado funcionara perfectamente, estos equilibrios serían automáticos, porque todos los mercados estarían interrelacionados. Entonces se producirían sucesivos ajustes en cada uno, ¿no? Esto era lo que el padre de la economía, Adam Smith, llamó metafóricamente la mano invisible. Y después, obviamente, un montón de seguidores, inclusive de economistas actuales, lo usan y hasta bastardean en términos. Pero vemos que si el mercado actuara fluidamente, con capacidad de reacción, pero para tener capacidad de reacción tiene que haber sistemas competitivos, tiene que haber competencia, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy que no siempre funciona. Y ahí vemos que se llega desde ese punto a la situación ideal, que es lo que se define como equilibrio, que muestra una asignación eficiente, ¿no?, de los recursos limitados con que se cuenta la economía para el mejor resultado. Y acá vemos que
hay un doble enfoque, o podemos abordar esta cuestión del equilibrio desde una visión más parcializada a una versión más totalizadora. Obviamente todo lo que hemos visto hasta ahora era este jueguito de la oferta y la demanda y cómo confluía en un precio de equilibrio, pero analizado para un solo mercado. Pero existe, digamos, muchos, esto es, digamos, lo perfeccionó, lo pulió en su momento, ¿no? Hace casi 200 años, Alfred Marshall, ¿no? Este fue el gran teórico de este modelo, ¿no? Y después, o simultáneamente, también se vieron modelos que analizaban, pero eran modelos muy matemáticos, modelos muy teóricos, idealizados, y ya llevaban el análisis del equilibrio parcial a un análisis del equilibrio total, donde buscaban o donde modelizaban el equilibrio simultáneamente en varios mercados y con varios actores, ¿no? Que desarrolló esto, que comenzó desarrollando, por supuesto, de modelos del equilibrio general hay muchos y muy complejos, ¿no? Pero nosotros estamos en economía de la empresa, simplemente los mencionamos, porque esto es para una licenciatura en economía, porque requieren de una fuerte apoyatura también desde la matemática. Pero para pensar el equilibrio general es como sumar todos los equilibrios parciales y hacerlo funcionar. Y si recordamos el esquema circulatorio, veíamos que por un lado estaba ese mercado de bienes y servicios y por el otro lado estaba el mercado de los factores de la producción. Y acá se extracta básicamente en este mercado de los factores de la producción, se hace hincapié en los dos factores de la producción más dinámicos, que son obviamente el trabajo y el capital. Y lo que tenemos que ver es cómo funcionan estos mecanismos de mercado, funcionan alrededor de una variable, como que las cantidades ajustan siempre contra una variable. En el mercado de bienes y servicios, esa variable son los precios de los bienes y servicios. Y en los mercados de los factores de la producción, esa variable son los precios de esos factores de la producción. En el caso del trabajo, recordaremos que el precio era el salario, y en el mercado del factor capital era el interés. Entonces vemos que también este equilibrio general llevaba a una compatibilización de estos tres precios, ¿no? Como que tenían que estar armonizados precio, salario, interés. Por supuesto, los modelos son muy complejos, simplemente lo mencionamos y no se asusten que esto, digamos, es un marco conceptual general y no forma parte de la minuciosidad del proyecto de inversión. ¿Querés seguir, Silvia, vos un rato? Dale. Bien, entonces el mercado, cómo funciona el mercado, ¿se acuerdan? Lo que estamos viendo es básicamente, por un lado, decir, bueno, cómo funciona el mercado y alcanza teóricamente esa cuestión de cantidad óptima o asignación eficiente en términos económicos, y nosotros habíamos visto la demanda y la oferta. ¿Se acuerdan que la oferta era costo marginal? Porque también estamos bajo esa condición ideal del mercado que opera en condiciones perfectamente competitivas. Si recuerdan, la oferta de un competidor perfecto es su curva de costo marginal. Entonces, la oferta está en función de los costos marginales. Esto vamos a ver también que acá son los costos de la empresa. Ustedes, cuando tengan en cuenta ahora su proyecto de inversión, van a tomar en cuenta los costos privados, los costos que va a tener su emprendimiento en particular. Entonces, el mercado toma la oferta a través de costos marginales privados y la demanda a través de las valoraciones privadas de cada uno de los consumidores. Determina un precio, que es lo que decía recién Gustavo, digamos, la variable que ajusta son los precios, y determinamos la cantidad. Este equilibrio que logra el mercado, funcionando bajo esas condiciones perfectas, a través de esa mano invisible, un ajuste automático, etcétera, etcétera, refleja eficiencia en el intercambio y eficiencia en la producción.
eficiencia en términos económicos. Y por eso la pregunta que nos vamos a hacer ahora, si esta asignación de esta cantidad a este precio también implica eficiencia en términos sociales, no solamente en términos de funcionamiento del mercado en sí, ¿no? Entonces, lo que tenemos planteado acá es, sí, cumple esa condición, pero si se dan condiciones restrictivas o muy ideales, ¿sí? Que vamos a ver que son difíciles de cumplir. Es decir, que en la mayoría de los casos, nosotros ¿a dónde queremos llegar acá? Que en la mayoría de los casos ese mercado, ese funcionamiento perfecto, ese funcionamiento totalmente aceitado, totalmente interrelacionado, que todo llega a un equilibrio, y como les decía Gustavo recién, hasta un equilibrio todo interrelacionado entre mercado de bienes, mercado de factores, donde todos es el precio de los bienes, los salarios y el interés está todo compatibilizado, requiere ciertas situaciones o ciertas condiciones ideales. Que los mercados operen bajo condiciones de competencia perfecta, muchos compradores, muchos vendedores, productos homogéneos, ausencia de incertidumbre, información perfecta. Ustedes ya están viendo ahí, cuando están haciendo el proyecto de inversión, que no hay información perfecta, digamos, ya tienen un indicador de que la información perfecta no existe, o sea, estamos bajo condiciones de incertidumbre, en el mejor de los casos con riesgo, o sea, con asignación de probabilidades. O sea, tiene que haber derechos de propiedad claramente definidos para que puedan existir mercados, ¿no? O sea, alguien tiene que ser dueño de algo, diría, obtener la propiedad de algo para que pueda intercambiarlo, y si yo quiero comprar algo porque quiero hacerme de esa propiedad, digamos. Mercados para todos los bienes, por eso el trabajo está en un mercado, la tierra está en un mercado, el capital está en un mercado, y que no existan efectos externos, es decir, porque si no ese costo, que solamente considero el costo privado, ¿qué pasaría si estoy generando un efecto a terceros que no lo estoy teniendo en cuenta? O sea, que ese costo ya no tendría todo incorporado dentro. Y en la valoración privada, ¿qué pasa si hay alguien que se está beneficiando de algo que estoy haciendo yo, digamos, ¿no? Que hay una externalidad positiva. Entonces, si no se dan todas estas cosas, se van a producir las famosas fallas. ¿Sí? Es decir, falla. No hay competencia perfecta, no hay información perfecta, no hay derechos de propiedad claramente definidos en muchos bienes, no hay mercado para todos los bienes, y en las actividades de producción y en las actividades de consumo existen efectos externos que los precios parece que no los tienen en cuenta, ¿no? Y vamos a tener que ver cómo podemos, por ejemplo, incorporar los efectos externos. ¿Quieres decir algo antes que pase el botoncito? No, nosotros siempre, desde la bibliografía, desde el análisis, se planteaba las fallas del mercado como una excepción al funcionamiento, ¿no? Del mercado, como que todo anda bien, pero cuidado, puede fallar. Hoy en día, por lo que nosotros, lo que en la posición de la cátedra, ustedes lean de sus fuentes también, hoy en día podemos opinar al análisis de lo que le planteó Silvia, que las fallas del mercado no son la excepción, sino que son la regla, ¿no? Este es el gran tema de la economía. Hoy verificamos mucho más estas situaciones que se definen como fallas que la situación ideal de equilibrio que planteamos 3 o 4. Sí, parece que como que estas son las fallas en realidad, ¿no? Estas son las fallas, o sea, al revés. Claro, ese es un tema que lo podrían analizar, ¿no? En cuántas situaciones de la realidad verifican estas fallas y en cuánto verifican el funcionamiento cuasi perfecto, aceitado, armónico, interrelacionado de los modelos tradicionales. Justamente ayer hablaba con alguien sobre las criptomonedas, ¿no? Entonces en su justificación me decía que eso era un mercado donde el valor de la moneda virtual iba a estar en función de los compradores y de los vendedores, ¿no? De todo un montón de chiquititos. Entonces yo lo que planteaba es que hay tendencia, así como en todos los mercados, lo más probable es que ese mercado termine siendo un mercado concentrado. Es decir, ¿qué pasaría, le decía yo a esa persona, si en ese mercado, ¿sí?, hay 1000 participantes, de los cuales el 99% de ese dinero lo maneja solamente uno y el resto está manejando un chiquitaje, digamos, ¿no? O sea, entonces dice, claro, no,
Dice, sí, sí, ese es uno de los riesgos que tiene el mercado. Claro, o sea, dejaría de ser tan perfecto como pareciera si son todos 1.000, donde cada uno aportó $1.000. Pero ¿qué pasa si uno aportó 1.000 millones de dólares y todos los demás aportaron $1.000? ¿Quién va a manejar el mercado? El que aportó los 1.000 millones. ¿Qué pasa cuando viene y qué pasa cuando va? Que son los Ah, grandes temas de esta famosa libre entrada, ¿no? claro. Pero bueno, son todos los desafíos que nos muestra la economía hoy. Entonces, en la realidad, ¿qué tenemos? No tenemos las 4 fallas, digamos, más conocidas, más relevantes, más estudiadas, podríamos decir, es que los mercados no son de competencia perfecta, sino que son de competencia imperfecta. Ahí tenemos esto que te decía, el de 1.000 millones de dólares contra el que aporta $1.000. Los bienes públicos. Sí, dale. La competencia imperfecta también la van a ver, o sea, esa es la definición más abarcativa, pero la otra definición con la que la pueden encontrar es poder de monopolio. Acordémonos, monopolio involucraría el poder de monopolio a monopolios y oligopolios. Que muchos bienes no son bienes privados, sino que son bienes públicos, ahí parece que falla el mercado, digamos, no está muy interesado en estos bienes, no los proveería. La información asimétrica, lo que veníamos diciendo recién, y la existencia tanto en el consumo pero como en la producción, esperen que apago esto, las externalidades, es decir, los efectos externos en la producción y en el consumo. Como verán, no está... La gran pregunta que viene acá, mirando en un enfoque abarcativo las cuatro fallas, es si en esto falla el mercado, ¿quién se hace cargo, no? Entonces acá está el gran tema de la falla de mercado, porque la falla de mercado por sí solo nos da un diagnóstico, pero como todo diagnóstico, como el diagnóstico de una enfermedad, requiere la intervención de algún profesional, llamémoslo, cuando el mercado no genera los anticuerpos. Entonces, ¿quién es el que estamos muy influenciados por los tiempos actuales, ¿no? Pero con la palabra anticuerpos? Pero bueno, entonces, ¿quién tiene que aparecer? Que obviamente ya vamos adivinando las posibles soluciones a estas fallas, ¿no? Y le adelanto el final de la película, no es otra cosa que la intervención del Estado, ¿no? Que esto es lo que se discute hoy ideológicamente, mediáticamente. ¿Cuánto tiene que intervenir el Estado? Como característica general, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuánto tiene que intervenir el Estado? ¿Y la respuesta cuál sería? ¿Cuál sería la palabrita? Depende. ¿Depende de qué? De la magnitud de esta falla, ¿no? Entonces vemos que según lo que esté pasando con cada una de estas fallas, será mayor o menor la intervención o la intensidad de la intervención del Estado. Entonces, acá que, bueno, sigue ahí, veíamos. Vamos a empezar entonces con esta falla, poder de monopolio, competencia imperfecta. Y acá recuperamos algo que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan que una empresa perfectamente competitiva, la única situación posible en el largo plazo era, para poder permanecer en el mercado, va a ser conducida a tener beneficios normales, no le va a quedar otra? ¿Se acuerdan que si tenían supernormales ingresan otras, baja el precio por el aumento de la oferta? O sea, es conducida, digamos, por esas fuerzas del mercado a una situación de beneficios normales. Por lo tanto, termina en una situación en donde tiene beneficios normales, pero también está produciendo en el óptimo de producción, es decir, solo va a poder permanecer en el mercado con una situación en donde va a tener que terminar produciendo al menor costo posible, es decir, con eficiencia económica. Entonces tiene beneficios normales y es eficiente económicamente. No le queda otra, o sea, no podría permanecer en el mercado bajo otra condición. Pero también habíamos visto que el monopolista o cualquier estructura imperfecta, para no ponerle solamente al monopolista, pero en caso extremo, digamos, de imperfección,
la pregunta que nos hacíamos era si también era eficiente, es decir, si también para permanecer en el largo plazo en el mercado va a ser conducido a tener que operar bajo eficiencia económica al menor costo posible. Y acá que veíamos que el monopolista tiene este punto de equilibrio, costo marginal igual a ingreso marginal, esta va a ser la cantidad que va a colocar en el mercado para maximizar sus beneficios a un precio superior a su costo marginal, ¿no? Entonces, mientras que el punto óptimo de producción lo tenía cuando el costo marginal corta el costo total medio, o mejor dicho, cuando el costo total medio está en su punto mínimo. Que lo cruce el marginal sería una cuestión de coincidencia, sería, ¿no? O sea, el punto es este, punto mínimo del costo total medio. Entonces acá vemos que va a estar interesado va a producir una cantidad menor, o sea, no le interesa ser eficiente económicamente, va a dedicarse a producir esta cantidad QE, la cantidad de equilibrio, la que maximiza el beneficio, porque puede colocarlo a un precio superior, y no es necesario hacer el esfuerzo que sí va a tener que hacer un competidor perfecto para permanecer en el mercado, para producir la cantidad óptima en términos de menor costo posible. Eso, que también ya lo habían visto en economía de primer año, eso va a generar algo en la sociedad, digamos, esta situación entre a dónde es conducido un mercado en competencia perfecta y a dónde termina el mercado cuando opera en forma imperfecta. Entonces acá vemos, este es el grafiquito que muestra el costo que le genera a la sociedad el tener una estructura imperfecta. Entonces vemos nuevamente la cantidad que produce el monopolista, el precio al que coloca el monopolista, se acuerdan que el precio es superior al costo marginal, mientras que en el caso de un competidor perfecto, tiene que vender a un precio que es igual a su costo marginal, ¿no? Entonces, acá estaría en el botoncito verde la cantidad que produce el competidor perfecto y el precio que a su vez es el precio que le da el mercado. Entonces, esto va a generar estas diferencias que tenemos entre, esperen que nos corremos del lugar físico de acá, el precio que cobra el monopolista, que es el que está en rosadito, es mayor que el precio que colocaría la producción en una competencia perfecta. Y las cantidades, obviamente, retasea la cantidad del monopolista porque le interesa producir menos a un precio mayor, no le interesa esforzarse, ni es conducido, ni es presionado para hacer y producir al menor costo posible. La cantidad del monopolista va a ser menor que la cantidad que se colocaría en el mercado si estuviéramos en una condición perfectamente competitiva. Eso es lo que nosotros llamamos, ¿sí?, costo social del monopolio, y que acá está, o sea, es que el mercado falla, es decir, no coloca la cantidad óptima de producción, o sea, no coloca la máxima cantidad posible, sino menos cantidad, y para colmo a un precio superior. Y que lo podíamos ver, ¿cuál sería el monto económico sería de esta falla, ¿no?, el impacto en términos económicos? Y sería la suma de todos estos diferenciales que tenemos entre el precio y el costo marginal, desde el punto, que sería la cantidad que se colocaría en el mercado si fuera perfectamente competitivo, esta reducción de cantidad, con todos estos diferenciales de menor cantidad a mayores precios con respecto al costo marginal. Este triangulito sería una forma de mostrar el impacto en términos económicos, en términos monetarios, que genera esta estructura imperfecta frente a la estructura perfectamente competitiva, ¿no?, que es marcar, ¿sí?, lo que sería el triángulo que muestra el costo social del monopolio. Más grande el triángulo, o sea, cuanto más sea el diferencial o más poder de monopolio tenga la empresa en términos de cuánto mayor va a ser el precio que puede cobrar respecto a su costo marginal, mayor va a ser el costo que le va a implicar a la sociedad tener una estructura imperfecta frente a la perfectamente. O sea, más grande sería el triángulo. Cuanto más pueda retrasear la cantidad y más elevar el precio. ¿Querés decir algo? No, que Habla o calla. acá vemos que esto está muy presente en la realidad económica actual, y ya lo que vimos también en unidades anteriores, que este privilegio que tienen los monopolios siempre van a tratar de sonsacar o de retasear la producción a menores cantidades que la de eficiencia. Pero para vender más, la estrategia que usan muchas veces
era la de la diferenciación, ¿no? La de aprovechar cada nicho de mercado para, perdón, la diferenciación y la discriminación, ¿no? Son las dos cuestiones, son distintas, acuérdense. Diferenciación es cuando van creando esos productos premium, esos productos de super calidad y mantienen los productos de calidad tradicional y hasta tienen segundas marcas. Y discriminación es cuando tienen los descuentos por cantidad, básicamente, y los descuentos por sectores de mercado basados en la variable elasticidad, ¿no? Pero vemos cómo esta cuestión es una gran apropiación de riqueza que existe cuando existe el poder de monopolio. Y existe otro tema más, bueno, ahora lo vamos a ver, que es, y se puede evitar siempre el costo del monopolio, o se tiene que evitar, o tienen que existir algunos monopolios. Y ahí es donde viene la cuestión ya más de la teoría económica o la teoría microeconómica nos da el diagnóstico, ¿no? ¿Se acuerdan? Estamos parados en la economía positiva de lo que es. Pero existen situaciones en que tiene que existir competencia imperfecta, pero ahí tiene que actuar la otra parte, la parte de la economía normativa, de lo que debe ser. Y cuando hablamos de lo que debe ser, es política económica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se generan estas prácticas abusivas en la fijación de precios o en la determinación de las cantidades, o simultáneamente los dos, se requiere de qué? Obviamente se requiere de la intervención del Estado. ¿Sí? Ahí no sale, pero me está dejando... Pero, No sé. menos mal que me acuerdo. Dale, seguí. No, no. ¿Querés que vuelva al anterior? Como No, está guionado. porque era la intervención del Estado. Menos mal que me acordé. No, por eso justo lo dije cuando apareció cuando vos lo dijiste. Está todo Acá, sincronizado. ¿qué puede hacer el Estado? Y acá vemos que el Estado puede hacer algo, digamos, como se define algunas veces, ex ante o ex post, ¿no? O sea, de forma ex ante, anticipativamente, puede buscar, de hecho lo hacen fuertemente, hay ejemplos en todas las políticas económicas de Estados Unidos para arriba, para los costados y para abajo, las legislaciones antimonopolio, ¿no? Que por ahí la van a llamar antitrust o con alguna otra versión, pero es la legislación que evita la concentración económica y el poder abusivo de algunos actores frente al conjunto de la sociedad, ¿no? Esto de evitar las maniobras de fusiones, de adquisiciones de empresas que provoquen esta situación de poder de monopolio. Entonces, la legislación de monopolio, después la van a ver, acá en nuestro país tiene el nombre de legislación o leyes de defensa de la competencia. Pero existen otras situaciones donde por el logro de esas famosas economías de escala, esos famosos costos decrecientes, cuando una sola empresa puede ir reduciendo los costos, ¿sí?, se torna más eficiente que la situación competitiva, más eficiente en términos individuales, ¿no? Entonces hay determinadas actividades donde una sola empresa lo presta más eficientemente que varias, por esta cuestión. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de manual? Servicios públicos, ¿no? Imaginémonos, ya bastante lío tenemos con la cooperativa, que existieran 3 o 4 empresas proveedoras de energía eléctrica. El cablerío que tendríamos sería infernal, ¿no? Y ni hablar con el gas, y ni hablar con algunos otros servicios públicos como el agua, ¿no? Entonces vemos que cuando es más eficiente el servicio prestado por una sola empresa, acá el Estado la tiene que permitir. Pero la tiene que permitir, pero no dejarla que haga su
que cometa sus abusos libremente. Entonces, cuando el Estado las permite, porque es acuérdense, siempre estamos manejando recursos escasos, la mejor forma de evitar despilfarro, acá tiene que ir fuertemente estas dos cuestiones, ¿no? La regulación, crear el marco legal en el cual tiene que funcionar esos monopolios. Básicamente, el marco, la regulación, pasa por dos lados, se la va a explicar Silvia, por el lado de los precios y por el lado de los impuestos, y controlar, verificar el cumplimiento de esas pautas impuestas en la regulación. Este es un tremendo tema de la economía hoy que está en el ojo de la tormenta. Fíjense todo lo que se ha hablado últimamente respecto de las tarifas, ¿no? Congelamiento, liberación, subsidios, pero bueno, este no es un tema de manual, sino que es un tema que lo confrontamos todo el tiempo en nuestra realidad. Y también ténganlo en cuenta, todo tiene que ver con todo, que en los proyectos de inversión también un impacto que tienen que ver es básicamente los costos de los servicios públicos, porque hoy están adquiriendo no solo en las empresas, sino en las economías familiares una participación, o se están comiendo una participación muy importante los empleos. Silvia se ríe porque le estoy trayendo malos recuerdos, pero eso es otra historia. Bueno, esto es lo que les decía recién Gustavo, en Argentina se llama Ley de Defensa de la Competencia, la 27442. Acá tienen la extracción de algunos artículos en particular, que son el primero y el segundo. En realidad a nosotros nos interesa, fíjense, están prohibidos los acuerdos, las concentraciones económicas, ¿sí?, que impliquen limitar, restringir la competencia, el acceso al mercado o abusarse de una posición dominante, digamos, ¿no? ¿Y qué prácticas serían restrictivas de la competencia? Bueno, concertar y ponerse de acuerdo en el precio de venta o de compra, porque acuérdense que también hay monopsonio, ¿sí? Hay oligopsonio, es decir, del lado de los compradores. Establecer y limitar la cantidad restringida de bienes que se colocan en el mercado, repartirse o dividirse las zonas o porciones o segmentos del mercado, y por supuesto establecer, concertar, bueno, posturas de licitaciones, en concursos, en subastas, digamos, es decir, distintos tipos de prácticas que limitan esa posibilidad de competencia que puede tener el mercado. Pues, no sé si la ven quizás en derecho, en algún lado quizás la ven completa, la Ley de Defensa de la Competencia, pero está en ese marco que decía Gustavo, ex ante, digamos, ¿no? Es decir, tratar de evitar, por eso dice, están prohibidos, evitar esas prácticas que afectan la libre competencia. Y cuando ya esté... Sí, dale. No, que varios de estos incisos y del artículo primero también encontramos cruzando la palabrita que ya habíamos visto en los oligopolios, esa palabrita colusión, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que define gran parte de esta, evitar por todos los medios la colusión. Por eso decimos que la colusión en su momento como tal era una práctica ilegal, que debería ser severamente sancionado como lo es en muchos países. O sea, primero detectado, después sancionado y después severamente sancionado. Sino como que hay una inducción a transgredir esta... Aparte dice claramente, están prohibidos, digamos, o sea, están absolutamente prohibidos. Bueno, es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Ahí van a ver distintos dictámenes, distintos análisis de distintos mercados de Argentina. Evitar las concentraciones económicas, las conductas anticompetitivas y, por supuesto, promover la competencia. También, si están interesados por alguna cuestión en particular, pueden entrar a analizar. Hay estudios sobre distintas industrias, distintos sectores económicos de Argentina, y después están los casos particulares de denuncias que se hacen en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que también salen todos los días, digamos, noticias, ¿sí?, de abuso de posición dominante de estas empresas que tienen alta participación en los mercados. En el caso de Hacienda, de Molinos, acuerdo de precios y cartelización en los boliches de Bariloche, denuncia de Monsanto, también porque
estas denuncias que hacen, por ejemplo, los productores pequeños, digamos, de esa posición dominante de la cual abusa Monsanto con la venta de la semilla, maquinaria, luego la compra de la cosecha, luego, etcétera, etcétera. Y acá tienen, por ejemplo, acá tienen digamos, acá Renault le compra a los autopartistas, pero Renault les impone condiciones de abuso de posición dominante a todas las empresas que le hacen la puerta, no sé, la puerta, lo único que me salió del auto, el motor, las correas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que acá es abuso de posición dominante desde un monopsonio sería, porque es el único comprador. ¿Sí? El único comprador de todo un conjunto de autopartistas, que son empresas más pequeñas, ¿sí? Donde, bueno, ahí estaba todo digamos, las condiciones de compra que son abusivas, digamos, ¿no? Bueno, y acá yo hablo de esta en particular, las políticas económicas que puede aplicar el Estado. Decíamos, bueno, ya se constituyeron ciertas estructuras, digamos, imperfectas. ¿Qué puede hacer el Estado? Decíamos, ya estamos en el deber ser, ya estamos en la parte de políticas en particular, ¿no? En la parte normativa. Una es cobrarle impuestos a los beneficios supernormales. Ustedes saben que los impuestos tienen dos finalidades, una finalidad que es fiscal y una finalidad que es extrafiscal. La finalidad fiscal es conseguir recursos para el Estado, ¿no? Los famosos recursos públicos. Pero por otro lado está la finalidad extrafiscal, que es la finalidad de redistribución de la renta o de la redistribución del ingreso. Entonces, en este caso, las dos finalidades sería un ingreso fiscal para el Estado, pero en realidad se supone que en este caso la finalidad más importante sería la finalidad extrafiscal, que es la redistribución hacia la sociedad. Este impuesto, obviamente, para que cumpla su objetivo, tiene que ser progresivo, ¿no? Y establecer también determinados mínimos, es decir, no sea un impuesto de carácter fijo, porque si no pierde, como cualquier impuesto, pierde su objetivo, ¿no? O sea, que sea progresivo, que tenga mínimos no imponibles, es decir, que tenga cierta estructura el impuesto para que cumpla la función de ser redistributivo. Entonces, lo dejo funcionar, que obtenga beneficios supernormales, pero luego le cobro un impuesto extraordinario a esos beneficios supernormales que estaría obteniendo. Y con esos impuestos, y bueno, hago hospitales, hago escuelas, hago algún tipo de evolución, sería la sociedad, a través de algún bien público, por ese costo que ha tenido que soportar en menores cantidades y mayores precios por tener en el mercado una estructura imperfecta y no una estructura de competencia perfecta. ¿Qué otra política económica puede aplicar el Estado? Bueno, la más común es la fijación de precios, ¿no? Entonces, el Estado, primero, ¿cuál es un tema que vamos a ver después, más adelante, que se verifica? Tendría que superar el escollo, la falla de la información asimétrica. El Estado, el primer rol que tiene que hacer es tratar de meterse dentro de, digamos, las contabilidades de los monopolistas para fijarle con la mayor ecuanimidad posible los precios. El Estado los tiene que obligar a los monopolistas, en tanto los deje operar, por ejemplo en el caso de servicios públicos, para tener precios acorde a lo de las condiciones de competencia perfecta. ¿Y cuáles eran los precios de equilibrio de competencia perfecta a largo plazo? Cuando eran iguales que los costos medios totales. Entonces, ¿a qué debe confluir la fijación de precios como política de Estado? A llevar a los monopolios a decir, tenés los beneficios normales, pero no tengas beneficios supernormales. Entonces acá vemos que el problema más fuerte que se encuentra es el de conocer acabadamente los costos internos que tienen estos monopolios para en consecuencia fijarle un precio. Si se pudiera superar esta salvedad, podemos decir que habría el Estado, mediante la fijación de precios, podía recrear las condiciones de la competencia perfecta. Pero aún superado este problema, existe otro problema más, que las empresas monopolistas o las empresas reguladas, al ver
que le van a fijar siempre precios de acuerdo a los costos totales medios, no se esfuercen por ser eficientes. Entonces, ¿qué hacen? Se despreocupan por minimizar estos costos medios totales. ¿Se acuerdan? El óptimo de producción estaba cuando estos costos totales medios estaban en su punto mínimo. Entonces no se preocupan por eso y buscan la fijación de precios con ciertos niveles de ineficiencia. Y a veces la ineficiencia, pues lo vamos a ver, no es una ineficiencia inocente, es una ineficiencia muy tendenciosa, muy maliciosa, porque ¿cuál es una forma de ser ineficiente? Por lo menos subirse los directivos exageradamente los sueldos, cargar a la empresa una serie de privilegios personales, de su vida personal, grandes hoteles, vacaciones, etc. Total, todo va al costo total medio y después presionan por la regulación de precios. Este no es un tema menor. Fíjense, les voy a dar dos ejemplos de Comodoro, ¿no? Ustedes capaz no lo vivieron tanto. Uno respecto a la información asimétrica, ¿no? Todavía sigue siendo un misterio más allá de los estudios que se han hecho, inclusive en la facultad se han hecho estudios, sobre la verificación fehaciente del costo del boleto de transporte urbano de pasajeros. Una cosa que tendría que ser sencilla de calcular y todavía la información sigue siendo fuertemente asimétrica. Y otra cuestión que se cuestiona hoy en día, eso respecto a correr el velo de la información de los monopolios. Y un tema que se discute hoy en día es, hay que decirlo sin eufemismo, qué tan eficiente es la sociedad cooperativa popular limitada que está subiendo las tarifas todo el tiempo. ¿Cuánto es por suba del insumo básico, del insumo que le provee Camesa, que es la energía, y cuánto es por costos internos, digamos, donde se permiten ciertos niveles de privilegio o ciertos niveles de ineficiencia? Tenemos dos ejemplos que están habitualmente en los diarios, ¿no? Fíjense la necesidad de una política económica activa en esto. Obviamente los ejemplos serían muchísimos más, pero bueno, estos son dos que se me ocurre ahora y donde juega la fijación de precio alrededor de este concepto. Porque también se le puede fijar precio, ¿o no, Silvia?, siguiendo otro parámetro, otro marco referencial que no es el costo total medio, sino que ¿cuál es? El costo marginal, que también es el precio igual al costo marginal, también dijimos que es una condición de cómo opera la competencia perfecta. Recuerden que el precio es igual al costo marginal en el caso de la competencia perfecta. Y que justamente el poder de monopolio, uno más poder tiene, cuanto más diferencia logra hacer entre el precio respecto al costo marginal. Pero en este caso, si fuera una estructura que llegó a ser monopólica por esta cuestión de las economías de escala, ¿se acuerdan que era esa una de las causales del monopolio natural? Que son empresas que a medida de hacerse más grandes, a medida que se van haciendo más grandes, el costo por unidad lo pueden ir reduciendo. Entonces, en ese caso serían empresas donde tienen un costo total medio que decrece, porque tienen economías crecientes a escala, por lo tanto el costo marginal está por debajo del costo total medio. Si el Estado le fija un precio igual al costo marginal, aparte de tener el problema anterior, que es cuál es el costo marginal, o sea, se le añade un problema mayor, o un problema más, que es que en ese caso el precio que le fijaría el Estado estaría por debajo del costo por unidad. De manera tal de que acá la empresa, ¿qué nos pediría como empresa al Estado? Y subsidiame porque no alcanzo a cubrir el costo total medio, ¿no? Entonces acá tenemos un problema adicional. No conocemos exactamente el costo marginal, o sea, la información ahí es asimétrica. Y a su vez, tenemos que entregar un subsidio, que también lo vemos, o sea, tampoco están al estado de la realidad. Subsidio al transporte, subsidio a la electricidad. O sea, si uno mira las cuentas de Argentina, cuánto llevan estos subsidios a la energía y al transporte en este contexto particular, también descubre esto, digamos, ¿no? O sea,
hay una fijación de precios que parece que conduce a situaciones de subsidio. Y la pregunta es de vuelta, ¿los costos serán los costos que se dicen? Digamos, y ahí no lo sabemos, ¿no? Pero yo me quedo mucho más tranquila porque la boleta de Edenor, que estoy pagando más de energía, es por aumento de consumo y no porque me aumentaron las tarifas, según me acaba de explicar el mismo Edenor, digamos, a través de un correo electrónico, ¿no? Y el Estado, que es el ente nacional de regulación de la energía, digamos, es bastante complicado comunicarse desde el sur al ente nacional de regulación. Digamos. Por todas estas cuestiones, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los monopolios y hablamos de la publicidad, dicen, monopolios, ¿por qué hacen publicidad? Hacen publicidad obviamente por una cuestión reputacional. Claro. Y para que estas cuestiones no queden tan en claro, uno dice, ¿hay publicidad de los monopolios? Hay, fijémonos a nivel local y a nivel nacional y vamos a ver que por un lado, mientras está la publicidad, también están estas discusiones que, como le dijo Silvia, son de fondo y digamos, el peso en el presupuesto, esto lo van a ver con ella en política, el precio del presupuesto de los subsidios es altísimo, ¿no? Aun cuando han aumentado las tarifas. Pero vemos qué peso tienen determinados monopolios en nuestra economía. Y sobre todo, en qué parte, acuérdense, siempre tenemos que relacionar todo con todo, en los bienes y servicios de una alta o altísima inelasticidad o de elasticidad inelástica. Pero bueno. Bueno, acá tienen algunos ejemplos de concentración económica en algunos mercados. Vamos a ponerles algunos datos respecto a estos mercados: medicamentos, automóviles, supermercados. Acá está lo que decía Gustavo recién, en mercados que tienen elasticidad precio de la demanda bastante inelásticos: medicamentos, supermercados, productos lácteos, aceites comestibles, el transporte interurbano, la yerba para Argentina como tomadores de mate. Bueno, acá un mercado los mercados exportadores en Argentina son la mayoría altamente concentrados y la mayoría son granos, carnes, son casi todos oligopolios, los productos de limpieza y los pañales, en el caso de los que tienen niños pequeños, ¿no? Y acá pasa esto, digamos, ¿no? El tiburón con esa cara comiéndose al chiquitito, digamos. Entonces, acá tienen algunos datos, los datos, fíjense de dónde están sacados, de esa defensa de la competencia, digamos, esos estudios que hay ahí en particular sobre algunos mercados en Argentina y en el mundo. Por ejemplo, acá tienen uno que es los principales laboratorios en ventas a las farmacias, por ejemplo, ¿no? Y fíjense, ahí tenemos los 10 primeros y abarcan esos 10 primeros laboratorios, son los que venden el 50% de los medicamentos en las farmacias, por ejemplo, en canales de farmacia. Bueno, ahí tienen algunos de los que ahora se escuchan, digamos, con las vacunas. Exacto. Fíjense, ahí vienen tres cuestiones, ¿no? Una es la concentración, otra, el poder de negociación frente a ciertos monopsonios que son a veces el sector público, ¿no? Como contratante. Y el otro tema, lo que le mencionó Silvia, es su eventual reposicionamiento frente al nuevo contexto, básicamente con las vacunas. Y también acá adentro hay fusiones, hay interrelaciones que demuestran que la concentración puede ser aún mayor. ¿Y qué prevalece básicamente? Que son bienes de elasticidad, son los bienes de elasticidad más inelástica. Y fíjense que hay una concentración en la producción, pero existe una concentración muy fuerte también en la distribución. Fíjense que acá 2 o 3 firmas son las que acaparan de los principales, o sea que está la situación monopólica en dos canales, digamos, en lo que sería el sector secundario,
de transformación, de producción de los bienes, o sea, lo que se relaciona con la industria farmacéutica, y el sector terciario, que es en este caso la distribución mayorista previo a la llegada a la farmacia. Fíjense, cada mercado que ahora vamos a pasar de manera más vertiginosa, vemos que tiene aspectos que los invitamos a que lo analicen. Acá los laboratorios del mundo también, vuelven a aparecer laboratorios que ahora escuchamos bastante, digamos, de cómo están concentrados. Bueno, no miren acá los ingresos porque son para amargarse, digamos, 46.000 millones de euros, 2015, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? La automotriz, la industria automotriz, el mercado automotriz también. Fíjense, acá está indicado los modelos, ¿sí? Uno cree que son distintos, digamos, ¿no? Uno, en el mercado también uno dice, no sé, Chevrolet, sí es Chevrolet, Cadillac es Cadillac, no sé, hay otro que no sé cuáles son, Chrysler es otra, y sin embargo todos pertenecen a General Motors, ¿no? O sea, como que también hay ahí, digamos, las 14 compañías controlan el mercado con un montón de modelos o submarcas, no sé, más que modelos son como submarcas, ¿no? Porque el modelo sería el que está dentro de Fiat. Son marcas, son a título de anécdota, ¿no? El otro día, porque aparte después de esto, hay otra concentración más. Uno a medida que analiza la realidad va descubriendo que esto no es teoría, esto no es Mochoni Becker, esto es los diarios. El otro día casualmente discutía con un familiar que, porque esto también, esta concentración después se verifica en otro nivel, que es en el nivel del financiamiento, de las compañías financieras. Adentro de las mismas. Digamos, por un familiar me enteré ciertas prácticas abusivas que estaba teniendo Fiat en el financiamiento de sus modelos. Y por otro familiar me entero que estaba teniendo el mismo problema, pero había comprado una de las utilitarios Jeep. Y digo, pero ¿cómo están haciendo? No, lo que pasa, ahora lo miro acá y veo que la Fiat y la Jeep se han fusionado. Entonces, el sistema financiero, el sistema de financiación se ha reconcentrado. Vemos cómo esto lo verificamos en la realidad. Digo, no puede ser que tenga lo mismo que está pasando. Y no, y ahora lo veo acá y claro, lo mismo. Claro. O sea, la financiera es una sola. Fíjense cuántas marcas tenemos una sola financiera. Claro. Y seguro esto se repite acá también, ¿no? Bueno, las ventas supermercadistas, fíjense, acá tienen más del 30%, ¿no? De las compras, digamos, en los gastos de los hogares, son compras que realizamos en las grandes cadenas de supermercado. Y después está acá, que es también importante, otro 30%, que es el autoservicio, que también ya es también grande, digamos, pero básicamente más del 30% de las compras de los hogares las realizamos en los supermercados. Y acá que tenemos, las tres principales cadenas en Argentina son Carrefour, Cencosud y Coto. Bueno, pero fíjense, Carrefour, no solamente que son tres cadenas, sino que para colmo hay otra cosa por detrás, que son empresas transnacionales. O sea, tenemos como un problema a su vez adicional. No solamente son pocos, sino que para colmo esos pocos no son empresas argentinas, sino que son empresas transnacionales. Hoy hay una gran discusión alrededor de la retirada de estas empresas. Bueno, un tema más macroeconómico. Cuando se podían llevar los dólares baratos en rentabilidad se los llevaban, ahora están pataleando y se quieren ir. Pero, claro, ese es el problema de las transnacionales, digamos, que ellos van buscando los mercados donde tienen o más beneficios fiscales, o cambiarios en este caso, digamos, y obviamente mayores beneficios en términos también de costos laborales, ¿no? Y pueden moverse libremente. A su vez, no solamente, si le agregamos una problemática más de los supermercados, fíjense, en la venta que realizan esos supermercados, las cadenas que venden adentro, lácteos, los papeles, o sea, los principales productos que hacen a las canastas básicas, tenemos pocos vendedores. El 65% de la leche fresca la comercializa Masteloni, o sea, la Serenísima, por ejemplo, ¿no? Y fíjense, este tiene el 65% y después hay otros 18. O sea, los otros 18 se dividen
el 35% que queda del mercado entre 18. Acá se dividen entre 13, pero acá este que tiene el 75, que es en los yogures, que es Danone, hay solamente 8 más, pero que tienen el 25% del mercado. O sea que a su vez, cada uno de los productos que venden en el supermercado tiene alta concentración, digamos, una empresa que es el gran proveedor, sería de esa cadena de supermercados. Lo pensamos poner solamente como descriptivo, ¿no? Para que ustedes vean y lo averigüen, pero nos estamos copando con estas explicaciones. Fíjense, otra cuestión que surge de acá, la potencia de esto que vemos que son monopolios para un lado, monopolios para nosotros, para los compradores en las góndolas, pero para el otro lado son monopsonios o oligopsonios. Oligopsonio con empresa dominante. ¿Y esto qué significa esto? Fíjense los continuos conflictos con los tamberos que no cubren sus costos de producción porque lo que se paga en tambo de la leche, que ya está casi elaborada, y lo que se vende al público, hay un porcentaje de intermediación fabuloso, ¿no? Fíjense cómo Es más polio para acá, un opsonio para allá. Claro, el que compra la leche es Mastelloni, Nestlé y Yankor, y Danone. Claro. Digamos, son 4 compradores de toda la leche que producen los tambos casi. 4 compradores. No, pero la brecha es escandalosa, la brecha del precio que se paga es como de 4-1. Sí, no, cualquier cosa. Bueno, los aceites comestibles también, digamos, acá 3 empresas tienen el 75%, 76 o 77% del mercado. Bueno, fíjense que tampoco, digamos, en estas cosas, si uno mira las estadísticas, no cambian profundamente en los años, digamos, ¿no? O sea, si estaba concentrado en el 2011, sigue concentrado ahora en el 2020, o sea, o cambia la concentración hacia otra empresa que fue comprando a otras, digamos, pero no es que este mercado del 2013 en adelante, que también es de defensa de la competencia, del mismo, un estudio que hay ahí adentro, en defensa de la competencia, seguramente no cambió. Miren ahora, Cañuelas y Río de la Plata con total seguridad. Sigue siendo... O sea, esto nos lleva a una conclusión, ¿no? El Estado está haciendo poco para la desconcentración y las empresas están haciendo mucho del lado de la colusión, donde se disputan sus porciones de mercado. ¿Se acuerdan que eso también lo vi? Pero bueno, vemos cómo es más lo que falla que lo que anda bien, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, esto es, a mí me sorprendió, digamos, no sé si le sorprende a todo el mundo, digamos, el transporte interurbano, ¿no? Fíjense, el 39% del parque automotor de colectivos interurbano es de Flechabús. A mí me sorprendió ese dato, ¿no? Y todos los demás, digamos, tienen pequeña participación frente al 39% del parque automotor de esta empresa en particular. Entonces, pero varias de esas están fusionadas actualmente. Claro. Lo cual aumenta la concentración. Bueno, la yerba también es un mercado altamente concentrado, las Marías, Molinos, y bueno, ahora que la colonia Stalievi empezó a tener un poco más de participación, pero básicamente siempre eran las Marías y Molinos Río de la Plata, y que también la yerba mate es uno de los mercados que cada tanto demuestra el poder de mercado que tienen los fabricantes, ¿no? Con la suba de precios, con la escasez de yerba en determinados momentos, etcétera, etcétera. Bueno, los frigoríficos exportadores también hay, no sé, dice acá, los 10 principales frigoríficos exportadores exportan, el 76% sería de la carne que se exporta en Argentina, pertenece a 10 frigoríficos, donde acá tenemos la Anónima, digamos, es uno de los participantes de los frigoríficos exportadores. Está el Friar, que era el de Vicentín, que fue vendido ahora en situaciones poco claras. Y este también es un mercado que cuando uno va al supermercado, cree que hay muchas marcas de jabones y de detergentes, ¿no? Porque hay distintos nombres, Zorro, no sé, Skite, no me acuerdo ninguno más ahora.
sea, como que ve varias variedades de jabones y de detergentes y de suavizantes para la ropa, y en realidad Unilever es el fabricante del 71% de los jabones y detergentes, y agrego los shampoos también, es Unilever. O sea que más de una oportunidad nos deben poner un detergente como el shampoo si se equivoca. No es mi problema. No es tu problema. ¿Sí? Unilever y P&G, digamos, tienen el 91% del mercado de producción. Y el mercado de los pañales, para aquellos que estén preocupados, también acá 3 competidores tienen el 95% del mercado, y de vuelta vuelve a aparecer P&G, bueno, y este otro, esta marca. También producto de primera necesidad para aquellos que tienen niños en esas edades. Bueno, acá les va a hablar Gustavo, porque esto debe saber mucho, las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Dale, contale. También está concentrado. No, sí, estoy acostumbrado a pagarla, estoy acostumbrado. No, pero acá vemos la concentración que hay y cómo, digamos, algunas empresas locales como Naranja ha hecho una fuerte penetración en el mercado, y las otras son básicamente Visa, se fue comiendo todo el mercado. Yo conozco un caso, por mi trabajo anterior, Banco Nación creó un producto muy competitivo, con mucha buena penetración en el mercado, que se llama la tarjeta nativa, pero terminó subsumida por las dos grandes, o sea, quedaron como nativa, ya no quedó como nativa marca propia del Banco Nación, sino quedó como nativa Mastercard y nativa Visa. O sea, por un lado le da una connotación más internacional, pero por otro lado los márgenes de rentabilidad se los quedan. Eso está claro. Y acá está algo que vos me habías contado en un momento. Fíjense, las tarjetas de crédito, los principales emisores de tarjetas de crédito terminan siendo 2 bancos privados, ¿no? Bueno, Galicia, Santander, habrá cambiado nuevamente, digamos, porque esto es 2015, lo que tiene ahí la información es el sitio en particular, pero Gustavo, en un momento vos me habías comentado esto de las tarjetas de débito, ¿sí? Es el Banco Nación, porque ahí tenemos los jubilados, las tarjetas de débito que se le daba a cualquier, que una vez lo charlamos porque yo no conseguía para uno de mis hijos la tarjeta de débito, que se le tenía que dar la cuenta esa abierta con tarjeta de débito, y vos me dijiste, no, porque los bancos, como esas tarjetas de débito, esas cuentas no generan un costo o una comisión, las termina abriendo solamente el Banco Estatal, o sea, el Banco Nación, ¿no? Y acá está claramente, fíjense, principales emisores de las tarjetas de crédito no son los principales emisores de las tarjetas de débito. Acá está. Los que se quedaron con alguna tarjeta de débito fueron por imposiciones del ANSES, que también después direccionó las cosas, pero esto simplemente para que vean toda la falla que hay acá. Claro. Bueno, en los medios de comunicación es conocido, digamos, la concentración de los medios de comunicación en 2018. Los 4 primeros grupos tienen 74% de los diarios, 56% de la audiencia y 53% de la radio. En el caso de los medios de comunicación se adiciona una problemática mayor, o también una problemática distinta, que es la necesidad de que haya pluralidad de voces, digamos, ¿no?, en la formación de opinión, y en este caso con estas concentraciones, digamos, la pluralidad de voces terminan siendo pocas voces en los diarios, pocas en la televisión abierta y pocos también en la radio, en las emisiones de radio. Bueno, y lo que también, digamos, el Grupo Clarín, que no ni siquiera es una concentración monomedial, o sea, en una sola actividad, sino que tiene, vamos a volver para atrás, concentración, digamos, de la producción del papel, bueno, telecomunicaciones, impresas, agencias de noticias, contenidos audiovisuales, etc. O sea, no es de un solo medio, de una sola, sí, monomedial, sino que tienen distintas participaciones en distintos medios. Eso después lo vamos a ver más adelante, que es cuando fallan los reguladores, ¿no? Porque a los grandes grupos, cada gobierno le ha dado algo, ¿no? Uno, el primero, por ejemplo, en el caso este que se menciona, el Grupo Clarín, hace mucho tiempo, en la época de los gobiernos militares, le dieron gran parte del papel. Después, en otra época, le dieron gran parte de la publicidad oficial.
después aún en este gobierno, digamos, los antecesores de este gobierno, le dieron todo el quadruple play, ese que se llama. Exactamente, la telefonía celular y el cable. Entonces vemos cómo esto trasvasa los distintos gobiernos. Más allá de que se lo ataque o no se lo ataque, a todos le ha sacado alguna ventaja, ¿no? O sea, o algún poder de monopolio específico, ¿no? Pero hoy tener estas utilizaciones que encima son crecientes en el tiempo, cada vez somos más dependientes de todo esto, más en los tiempos que corren, ¿no? Entonces vemos cómo esto no solo es necesario regularlo, sino tener en cuenta el carácter de dependencia que tiene la sociedad de estos insumos, ¿no? Que vieron, el otro día se discutía si estos deberían ser considerados servicios públicos o no. Claro. Bueno. Y acá se los pusimos para que vean esto último de considerar un servicio público con las tarifas fijas hasta el 31 de diciembre, tenemos después el 1 de enero, ¿no? ¿Se acuerdan? Internet fijo, la televisión paga en Argentina, y ¿cuál es la que sigue? La telefonía móvil, que es lo que quedó, no, hice macana, para variar. ¿Qué les queremos mostrar acá? Como también Internet fijo, los proveedores de la televisión paga, también son mercados concentrados, ¿no? 61% para Fibertel y Telefónica, 69% Cablevisión y DirecTV en el caso de la televisión paga, y en el caso de la telefonía móvil, uno diría, bueno, acá está, uno diría, cada uno tiene el 30%, qué bien equilibrado que está, sí, pero son 3, ese es el problema que tenemos, o sea, equilibrados pero 3, ¿no? O sea, no hay nadie más que eso, ¿no? Y también, nuevamente, fíjense, claro, América Móvil, Personal aparece de vuelta, Cablevisión y Telecom, y Movistar vuelve a aparecer Telefónica, o sea, como que se empiezan a repetir ciertos nombres. Esto simplemente para que vean, como les dijo Gustavo antes, todo esto, esta cuestión de los mercados que no son competitivos no es una cuestión teórica, decir, bueno, sí, son competitivos, hay competencia y hay no competitivos, los no competitivos el Estado los podría regular de tal manera, pero bueno, ¿dónde existen en la realidad? No, existen en un montón y eso que no pusimos todos, ¿no? O sea, no hablamos de los servicios públicos, no hablamos... Ahí vamos a pasar rapidito, en 10 minutos y no. Claro, para que vean, digamos, que existen, y si estuvieran buscando otros, encontrarían un montón más. Cada uno da para hablar un rato largo independientemente del mercado. Bueno, ¿se acuerdan que también habíamos dicho, ahí empiezo yo y terminas vos, que otra de las fallas era la existencia de los bienes públicos? Es decir, los bienes, acá hay una clasificación de los bienes privados, esos que nosotros analizamos en los mercados, la papa, una computadora, ¿sí? Bienes privados tienen dos características, ¿no? Que son rivales y son excluibles. Excluibles, ¿por qué son? Porque cuando alguien tiene un bien privado, puedo excluir, puedo impedir que otro haga uso de mi bien privado. Si yo tengo un celular, puedo excluir, yo tengo la propiedad y excluyo la utilización o el uso o el usufructo de ese bien. Y son rivales porque la utilización o el usufructo por parte de una persona deja menos o rivaliza con el consumo que puede realizar otra persona. En el caso que podríamos verlo más fácilmente con una gaseosa. Puedo excluir, si la gaseosa es mía, que Gustavo no la tome, y si la tomo yo, queda menos disponible para que la tome él o que la tome cualquier otro. El problema es que los bienes públicos, en los casos puros, un faro, la seguridad, la defensa, una señal de radio abierta, por ejemplo, ahora los programas de computación libres, o, ¿cómo se llaman?, de dominio público, no sé cómo le llaman estos programas, por pasar muy rápido. ¿Sí? Entonces, en ese caso tendríamos bienes que no son excluibles, es decir, que no habría posibilidad de excluir el uso por parte de una persona. Por ejemplo, la defensa nacional, el hecho de que se puede excluir a un ciudadano que no pueda utilizar o beneficiarse de esa defensa nacional o de esa seguridad pública. Y son no rivales, ¿por qué? Porque el uso, el disfrute que yo realice de esa defensa no impedirá
o no impido, no queda menos disponible para que otro ciudadano también tenga el mismo uso y el mismo disfrute. Una radio, por ejemplo, una señal de radio, ¿no? Que alguien escuche la radio, nadie me puede excluir y decir, no, a Silvia no le llega la señal de radio abierta, y el hecho de que Gustavo y todos ustedes prendan la radio en ese dial no disminuye la cantidad disponible para mí. ¿Sí? Y después hay otros bienes que son lo que se llaman recursos comunes, que son rivales, por ejemplo, los peces, ¿sí? O la captura de peces son rivales, porque el pez que lo pesca uno no lo puede pescar el otro, digamos, queda menos disponible para el otro. Pero son no excluibles en el sentido de que es difícil, o hay formas de regular también, no se puede excluir a alguien que vaya a pescar, digamos, por ejemplo, a la costanera, ¿no? Si yo puedo, bueno, ahora porque hay limitaciones, pero todos podemos ir con una caña a pescar a Caleta Córdoba, pero es rival, este saca uno, no lo saca el otro, sería, ¿no? Pero es no excluir. Entonces, en los bienes privados, el mercado produce, como vimos, oferta y demanda, produce niveles eficientes. ¿Se acuerdan que decíamos un nivel óptimo en términos del mercado? El problema está en los bienes que son públicos. ¿Qué problema tiene, Gustavo, los bienes públicos? Y como explicaste vos, los bienes si son privados, si los puedo consumir solo yo, si el que consumo yo no lo puede consumir otro, por esa, por esa exclusividad yo tengo que pagar un precio, yo pago un precio. El ejemplo que planteó Silvia era la gaseosa que estaba ahí, pero yo me acordaba seguimos con los alfajores, ¿no? Entonces el mercado sirve para asignar mecanismos de producción y de consumo en tanto, acuérdense lo que hablamos con el equilibrio, esos bienes puedan ser mensurados y transados como un intercambio alrededor de la variable precio. ¿Qué pasa con los bienes públicos? Los bienes públicos los podemos usar todos, como el faro, como una plaza. Entonces, existe lo que se llama el consumidor parásito, el polizón, o en inglés el free rider, el que se cuelga, el polizonte, que se sube al barco sin haber pagado el boleto. Entonces, ¿qué pasa con estos bienes? Estos bienes, como en realidad lo usamos todo y no lo pagamos ninguno, o pueden haber algunos que no lo paguen, ¿qué va a pasar? El sector privado, las empresas privadas, no van a estar dispuestos a lanzarlos al mercado. ¿Por qué? Porque no pueden recuperar lo invertido, no pueden cobrar el precio, ¿no? que sería de su inversión. Nosotros en las clases presenciales a los chicos siempre les mencionamos el faro de Caleta Córdoba, que está ahí a la vista desde el aula magna. ¿Quién va a construir un faro que va a decir, los barcos que van pasando, que son chinos, japoneses, de Rawson, de cualquier lado, el faro es un servicio para todos? Entonces, ¿pero quién va a estar dispuesto a construir un faro si después no le puede cobrar el precio a ningún barco? Entonces, lo mismo pasa con una plaza, lo mismo pasa con un montón de bienes. Entonces, este es una gran falla del mercado, porque esos bienes son necesarios, los pueden utilizar todos y no se puede cobrar independientemente a cada uno. Entonces, ahí es donde aparece la necesidad de que esos bienes tienen que ser provistos por el Estado. Fíjense, el alumbrado público, acá es otro caso típico, ¿no? Es decir, el ingreso público lo usamos todo. Pero ¿cómo vamos a hacer para cobrarlo a los frentistas? ¿Cuánto del farol ilumina mi casa? ¿Cuánto la esquina? Entonces, y es necesario el alumbrado público, seguro. Entonces, y una vez que está la infraestructura hecha, no se le puede excluir a nadie. Y vemos cómo esto, en realidad, aparece el Estado como proveedor, que esta es una gran discusión de los problemas de la economía actual. Bueno, no se las quiero hacer complicada, pero existe un plan Fénix que escribieron profesores de la UBA hace mucho tiempo sobre las soluciones a los temas económicos, y uno de los
diagnósticos más preocupantes que encontraron, y una de las soluciones es la necesidad de las políticas del Estado como proveedores de bienes públicos, ¿no? O sea, fíjense, los bienes públicos, y cada vez está más en la agenda económica, y lo que es también muy marcado en estos últimos tiempos en la agenda política, ¿no? Esto de dónde empieza el bien público. Pero está claro que el único proveedor que tiene que salir a poner la cara es el Estado, porque el mercado nunca va a hacer esto. Salvo algún caso por una cuestión de promoción, pero en algo muy marginal, como puede ser el mantenimiento de una plaza, pero claro, no más allá de esto. Sí, sí. Pero la plaza igual la construye y la arregla y la pone en condiciones el Estado, generalmente, ¿no? Y aparece la empresa diciendo la cuida, y el nombre de la empresa, la cuida. Bueno, y la otra era, ¿se acuerdan que la otra falla era que la información no era perfecta, había incertidumbre, o sea que la información es imperfecta y asimétrica? O sea, no solamente no sabemos muy bien qué es lo que va a suceder, sino que a su vez me concentré porque me decía la conexión es inestable. O sea, algunos saben más que otros, ¿no? ¿Qué sería información asimétrica? Cuando esa interrelación entre comprador y vendedor hay uno que tiene una información distinta o diferente sobre el bien o el servicio que forma parte de la transacción. Si las dos partes no tienen el mismo grado de información. Acá tienen distintos casos. Cuando uno va a comprar un auto usado, el vendedor, el que nos está vendiendo el auto, seguramente sabe mejor en qué condiciones está ese auto que aquel que va a comprar, si fue chocado, si hizo los cambios de aceite cuando correspondía, a qué velocidad fue en las rutas, cuántos pozos pasó sin frenar, etcétera, etcétera. Acá está esto de, es más grave, que es lo que comemos, tampoco sabemos muy bien qué es lo que tiene la comida que compramos. Cuando vamos a contratar un seguro para nuestro auto, nosotros sabemos lo bien o lo mal que manejamos y no tanto la compañía aseguradora, y ahora Gustavo les va a explicar, digamos, qué pasa con eso. Cuando vamos a sacar un préstamo, el banco no sabe lo bueno o lo malo pagadores que vamos a hacer, igual se trata de asegurar. O sea, seguramente acá el banco logra sacar más información de nosotros que lo que yo les voy a poner ahora ahí. Dice, cuando depositamos dinero en un banco, no sabemos la situación financiera en la que está el banco en el cual vamos a depositar el dinero, ¿no? O sea, acá seguramente el banco toma más recaudos que nosotros cuando depositamos dinero en un banco. No se nos ocurriría averiguar la situación financiera en la que está el banco en el cual estamos depositando el dinero. Entonces, eso origina, digamos, dos problemas en el funcionamiento de los mercados en esas condiciones de mercados perfectos. ¿Qué dos problemas genera Gustavo? Sí, que se genera un problema que es lo que se llama la selección adversa, que es tomar una mala decisión en función del desconocimiento o de la asimetría de la información, y genera otro problema que es que se llama riesgo moral, que es cómo me comportaría yo siguiendo otras, de no darse ciertas circunstancias. Vemos que esto se retroalimenta. Después lo vamos a ver más adelante cuando veamos la adversión al riesgo. Pero, cuando veamos riesgo, pero me interesa dar un cachito del riesgo moral con un ejemplo. Imagínense a ustedes, sobre todo a los que son más tuercas, digamos, a los que les gusta más el automovilismo, que le dicen, te podés manejar en el, no sé, en el autódromo de Monte Carlo, que es el más emblemático, una Ferrari. Te la prestamos para que trates de establecer un récord de vuelta y dar 2, 3, 5 vueltas. ¿Imaginan? Para el que le gusta manejar, eso es un placer enorme, poder manejar uno de esos Fórmula 1. ¿Sí? Entonces, la va a manejar de determinada manera. Pero cuando se está poniendo el casco, le dicen, guarda, que cualquier roturita que hagas, cualquier rayón, lo pagás de tu bolsillo. Vamos a manejar igual en la primera opción o en la segunda. Entonces vemos esto, ¿no? Del riesgo moral, cómo estamos dispuestos a adoptar
ciertas actitudes, llamémoslo más riesgosas, más cuando sabemos que estamos cubiertos, ¿no? Entonces y esto también obliga a un análisis mucho más interno, y se acuerdan cuando mencionamos la economía del comportamiento, tenemos que tener en cuenta para saber hacia dónde va la economía, de los últimos, no quiero hacer números, pero de los últimos premios Nobel de Economía, la mayor parte fue por trabajos que hicieron respecto de modelización, o sea, de construcción de modelos para toma de decisiones con información asimétrica y con selección adversa, ¿no? Y riesgo moral. O sea, este es un gran tema en la agenda microeconómica. Por supuesto que es mucho más compleja, pero vemos que cuando hay información asimétrica, de por sí ya implica la ventaja del que sabe más respecto al que sabe menos. Y cuando le sumamos al concepto de información asimétrica la cuestión de poder de mercado, la cosa es mucho más complicada, ¿no? O sea, esto ya lo mencionamos, ¿no? Los supermercadistas, por ejemplo, saben un montón de cuestiones de nuestra conducta que nosotros ni nos imaginamos que ellos saben. Hoy en día, con las compras electrónicas, no vayan a consultar el precio de algo porque después van a recibir publicidad de lo que averiguaron, entonces van sacando un perfil de consumidor nuestro que en realidad lo que va a atender esta información asimétrica, y volvemos a los conceptos básicos de economía, es a comernos la mayor parte del excedente del consumidor, llevarnos a un nivel de negociación individual y sacarnos del precio de mercado para llevarlo a precios individuales nuestros. Obviamente, cuando existe este problema de información asimétrica, existen determinados mecanismos. Si querés comentarle vos, Silvia, porque me gusta que Uno es otorgar garantías, por ejemplo, porque se acuerdan que uno es la selección adversa, es decir, que desaparezcan en el mercado determinados bienes, por ejemplo, ¿no? En el auto usado, el caso es que aquel que tiene un auto en buenas condiciones no lo va a querer llevar a colocarlo al mercado de las concesionarias porque saben que allí el precio es más bajo, porque el precio, al no saber la calidad de los autos, el mercado pone un precio promedio, ¿sí? En donde aquel que tiene un auto bueno no lo va a querer colocar en esa concesionaria y lo va a vender particular. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Otorgando garantías, ¿no? 6 meses de garantía del auto. Entonces, aquel que sabe que entregó un auto en buenas condiciones va a estar dispuesto a dar la garantía. A auto que no tiene garantía, seguramente porque se va a romper al mes, ¿no? La otra es otorgar una señal que se da en el mercado, por ejemplo, del trabajo. En ese caso, el posible empleado sabe más de sus habilidades y de sus capacitaciones que quien lo va a contratar, que sería el empleador. Entonces, el empleador, ¿cómo puede asegurarse más o menos qué es lo que uno sabe hacer medianamente bien? Digamos, ¿no? Presentando una señal. ¿Qué es una señal? Es el título, por ejemplo, el título universitario. Cuando ustedes vayan con el título universitario o ya como estudiante avanzado, el empleador sabe que medianamente tiene cierto conocimiento, ¿no? Entonces, es una forma de disminuir esa asimetría en la información. También en el caso, por ejemplo, en el caso de los seguros, en el caso de las obras sociales, ¿sí? Entonces en ese caso se pueden ofrecer distintos paquetes. Si yo tengo una salud más endeble o tengo ciertos problemas hereditarios y voy a tratar de buscar un seguro médico o una obra social, un plan con mayor cobertura. Si soy más joven y creo que no tengo problemas de salud, por ahí no voy a estar dispuesto a pagar el plan completo, sino pago un plan que no tenga todavía las cirugías estéticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ofrezco distintos planes, también los seguros. Vieron que en los seguros hay solo contra terceros, seguro contra todo riesgo, contra incendio, bueno, dependerá a dónde estoy viajando, a dónde dejo el auto, si soy de andar muy rápido y romper los espejos seguidos, o dejo afuera el auto y me rompen el espejo. Entonces, buscaré un seguro que tenga todo ese tipo de variedades, ¿no? Y bueno, en el caso del sistema financiero, hay ciertas regulaciones por parte del Estado. Entonces, el Banco Central regula el sistema financiero. Si no entra el Banco Central, hay
los estados, ¿cómo se llaman?, del sistema financiero, donde uno puede averiguar en qué situación está cada uno de los bancos, y obviamente, cuando uno va a pedir un préstamo, ustedes saben, cuando uno va a pedir un préstamo, el banco saca desde cómo se llamaba la tatarabuela, y especialmente si pagó todas las tarjetas de crédito, si no tiene deuda, ya saben todos nuestros antecedentes en términos de nuestra... Ya. Con la información asimétrica hay soluciones, hay mecanismos que se autogeneran en el sector privado, a veces se generan con abusos también, ¿no? Fíjense. Y después está la parte del aporte del Estado como suministrador de información. Y acá existe, por ejemplo, un gran tema que se ha discutido en los diferentes gobiernos, que es el Estado suministrando información de actividad económica, ¿vieron? Entonces esto, si bien tiene una connotación macroeconómica, porque se habla a nivel de tasas de empleo, tasa de desempleo, tasa de pobreza y sobre todo niveles generales de precios, es una información que ustedes tienen que tener y que el Estado se la tiene que brindar adecuadamente. Fíjense, sobre todo ustedes que están trabajando en los proyectos de inversión, ¿no? Por ejemplo, es fundamental tratar de buscar la información lo más confiable posible respecto de los índices de inflación o la evolución de los índices generales de precios. Entonces vemos cómo hay mecanismos que se generan dentro del ámbito privado para contrarrestar esta cuestión del aprovechamiento de oportunidades por la información asimétrica y otra que tiene que suministrar el Estado. Y acá también vemos que en el sector privado están los abusos de quienes saben más, aún aplicándose esto, ¿no? O sea, fíjense el caso de los seguros, de las obras sociales que le mencionó Silvia. Uno hace una declaración jurada que tiene que declarar hasta si tuvo tos cuando era chico, y si le encuentran una mentira en eso, se caen todos los planes. Con los seguros, los scoring, nos sacan un perfil de manejo para cobrarnos distintos paquetes. En seguro de vida, determinadas empresas de riesgo no las quieren asegurar, por ejemplo el caso de los petroleros. Por eso hay tanto análisis y tanto andamiaje teórico alrededor de los modelos de información asimétrica. Es un gran tema de la economía. Bueno, las externalidades, que después la vamos a ver en la otra en la unidad, no me acuerdo cuál es, 11, creo, no me acuerdo, pero básicamente ahí vamos a ver en economía 12. digital, ¿12? 12, unidad 12. 2. ¿Sí? Pero acá simplemente se acuerdan que eran la generación de efectos externos, es decir, cuando hay efectos externos, ya sea en la producción o en el consumo, hablamos de externalidades, porque es un efecto que se genera un tercero, positivo o negativo, en el cual no está incluido en ese precio de mercado. ¿Se acuerdan? En el precio de mercado está incluido solamente los costos privados, del lado de la oferta, y por otro lado los beneficios o las valoraciones personales y privadas que realizamos de los bienes y de los servicios, ¿no? El ejemplo más tradicional de la externalidad, que es lo que vamos a ver después, es cuando un agente económico genera un efecto negativo o genera contaminación a otro agente económico y no es recompensado por ello, digamos, no está incluido dentro de los costos de ese agente contaminador. Bueno, las externalidades, como decíamos, pueden ser en la producción o en el consumo, ¿sí? O sea, no hay posibilidad, digamos, de no generar una externalidad, pueden ser positivas o negativas, ¿no? En la producción positiva, las nuevas tecnologías que se difunden y se difuminan por el tejido productivo, digamos, a través de la interrelación entre las empresas, la más conocida y ahora, digamos, que circula la información es en el consumo las vacunas. El estar vacunados no solamente nos genera un beneficio individual, un beneficio en términos personales, sino que la vacuna genera una externalidad hacia toda la sociedad, ¿no? Otra externalidad positiva podríamos hablar de la misma educación. La educación por eso es suministrada por el Estado, porque genera un beneficio en términos personales, pero se supone que también genera un beneficio en términos sociales, y por eso se justifica que la educación sea provista por el Estado.
Después, negativas, como decíamos, en la producción, la contaminación, y en el consumo, ya disculpas si hay fumadores que van a escuchar el video, generaría una externalidad negativa hacia el resto de los que están en el espacio. Por eso también, fíjense, en este caso, hay regulaciones dadas por el Estado que impiden hoy en día fumar en espacios cerrados, teniendo en cuenta que, digamos, o sea, teniendo en cuenta que el consumo genera una externalidad de tipo negativa hacia el resto de los que serían fumadores pasivos en ese caso. O sea, esa es la justificación de por qué puede existir una legislación que impida el fumar en lugares cerrados, ¿no? O sea, ¿qué genera la externalidad? Bueno, contales, Gustavo. O termino yo y después seguimos todo. Hacemos un besito a lo anterior. Dale, voy a ir atrás, dale. Pasemos, a ver, ahí se me ocurrió una cosa. Dale, ¿qué te ocurre? Dale. Fíjense que cuando existe esto, bueno, ahora el próximo vamos a explicar lo que pasa, cuando existen estas circunstancias, que son efectos a terceros que no participaron en ese acto económico, efectos negativos, obviamente tienen que ser desalentados y efectos positivos tienen que ser alentados. Entonces acá es donde va a tener que estar actuando el Estado respecto de la, obviamente, de la contaminación y de los fumadores es más fácil identificar. Pero fíjense, con las externalidades positivas, el Estado tiene que actuar generando incentivos para que los individuos y las empresas generen esto. Por ejemplo, lo que mencionó Silvia, las nuevas tecnologías y otra actividad que el Estado actualmente incentiva económica, institucionalmente, es la capacitación en las empresas. ¿Por qué? Porque eso tiene un efecto multiplicador en todas las empresas. Y fíjense que ahora también está la interacción Estado privado con respecto a las vacunas, ¿no? Y ahí en nuevas tecnologías, ayer aprobaron la ley, ¿sí?, de economía del conocimiento, digamos, donde el Estado da un montón de beneficios para todas las empresas que son tecnológicas, producción de software, producción de alta tecnología, de cuestiones digitales, bueno, tiene todo un... No, yo sigo y vos terminás con todo lo que queda. Dale. Bien, entonces... Aparte, que vos tenés ambiental para vos sola también, sí, esta es la parte. Bien, las externalidades, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Digamos, este es el mercado, si nosotros lo dejamos solo, nuevamente la oferta es el costo privado, el costo marginal privado de producir una unidad tradicional, mientras que en la demanda tenemos, esta demanda está en función de lo que el consumidor está dispuesto y en condiciones de comprar, se acuerdan toda la definición, pero en cuanto a valoraciones privadas de cada uno de los consumidores y luego agregados los consumidores individuales, ¿no? Entonces este sería el precio del mercado y la cantidad que equilibra este mercado, el precio al cual se vacía el mercado. ¿Qué pasa si, qué sabemos nosotros? Que hay externalidades. Bueno, acá tienen un montón de también, que lo vemos todos los días, o sea, ejemplos sobran de la situación de externalidades especialmente negativas. Si miran cómo se produce la ropa, digamos, cuando uno compra algo de ropa, no paga todos los costos, ¿sí? La empresa no incluye todos los costos que genera la producción de la ropa. El litio, digamos, también en el caso de todos los productos tecnológicos, los celulares que estamos, o sea, bueno, ahora, digamos, con las baterías y todo lo que es de producción y explotación, explotación del litio en Argentina, la fabricación de celulares con todos los costos que genera en términos de trabajo, explotación de los trabajadores, la contaminación que genera cada vez que cambiamos un celular, donde quedan ahí, no sabemos dónde están en las casas, tirados. Este es interesante, digamos, búsquenlo un día si tienen ganas, ¿sí? Este es un textito de Jordi Cuadros que dice que paguen los demás, ¿no? De cómo es todas las externalidades que genera un balón de cuero. Dice, yo fui, compré un balón de cuero, pagué tanto, pero no tuve en cuenta, y empieza a rememorar, digamos, los costos que no terminó pagando cuando compró ese balón. Pero acá lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente.
Decíamos, costo privado y valoraciones privadas. Así funciona el mercado, con estas dos que están acá, ¿no? Con este precio y esta cantidad. Si incluimos a ese costo privado, le agregamos el costo de estas externalidades, es decir, todos estos efectos adversos que hemos generado, ese costo sería mayor. O sea, el costo social, que incluye el costo privado, más esos costos externos o costo de las externalidades, el costo sería mayor. En el caso de los que generan externalidades positivas, el costo sería para la derecha o el beneficio sería para la derecha. O sea que también, porque algunos siempre pone lo negativo, digamos, ¿no? Entonces, si incluimos externalidades negativas, el mercado debería producir menos cantidades a precios más altos. Si incluimos los beneficios en términos positivos en la producción o en el consumo, la curva de oferta se nos iría para acá y la demanda se nos iría para acá. Por ejemplo, más educación, más tecnología, más vacunas, más todo lo que son cosas que generan aspectos positivos en la sociedad. Pero nuevamente la pregunta es decir, que tendríamos que incluir o esos costos en los costos sociales, esos costos de la externalidad, o incluir también los beneficios. Pero ¿quién logra internalizar esas externalidades? ¿Y quién no me puede obligar a incluir en mis costos el daño ambiental que yo estoy generando? ¿Quién me va a obligar a incluir en mi demanda una valoración cuando yo compro pintura, por ejemplo, para mi casa? ¿Quién me va a decir, mirá, como vos pintando vas a generar un beneficio no solamente para vos, sino para tu barrio, tu demanda está más a la derecha? ¿Sí? ¿Quién, nuevamente, cómo se podrá lograr? Y ahí vamos a ver nuevamente que va a tener que aparecer alguien o algo, que será el Estado, para que realice esta internalización de la externalidad y logremos, ¿sí?, llegar a estas cantidades que son óptimas socialmente y no solamente manejarnos con esta cantidad que es óptimo desde el mercado solamente. ¿Querés agregar algo? Porque no sé. No, después lo vamos a ver en ambiental, pero el Estado, aunque algunos, creo que también lo vas a mencionar, mencionan que el privado puede resolver el problema de la externalidad del proceso. Tal COUS. Exactamente. Ahí se cortó, Gustavo. Hola. Ahí, dale. Ponelo en pausa.